Muchísimas gracias por estos minutos con Telefe Noticias. Un gusto. Rodolfo te saluda. ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto enorme hablar contigo. Javier, ¿por qué te votaron? ¿Por qué crees? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Por qué te eligieron los argentinos en su mayoría ayer? Yo creo que porque Argentina hace más de 100 años que ha elegido abrazar un rumbo decadente y que de ser el país más rico del mundo, hoy somos 140, tenemos 40% de pobres, 10% de indigentes, no hay futuro en la Argentina, y frente a ese fracaso monumental y donde la política tradicional no ha dado ningún tipo de respuesta, bueno, se buscó una solución mediante un outsider, y creo que básicamente es eso. Lo que a mí me parece es que decir que eso es voto bronca, decir que eso es ser irracional o cosas por el estilo, me parece que es una ofensa a 7 millones de argentinos que decidieron optar por las ideas de la libertad, porque a diferencia de otros casos, nosotros somos los únicos que hemos presentado una plataforma de gobierno, un programa completo en todas las áreas, y somos los únicos que verdaderamente dimos un debate serio y básicamente para tratar de dar solución a los problemas que tiene el país. ¿Cuánto vos podés determinar o cuál es la sensación que tenés de cuánto pesó en ese voto un enojo a lo que vos llamás casta, y cuánto pesan tus propuestas, o crees que no hay una diferenciación, que es un todo? Lo que pasa es que es como que está entremezclado. Es decir, hay claramente un problema de que pensemos los últimos 40 años de democracia. La política y los políticos de siempre no le dieron ninguna solución a los argentinos de bien. De hecho, en el año 2001 hubo un que se vayan todos, no se fue ninguno, siguen los mismos y además se multiplicaron. Entonces, si alguien hace mal su trabajo en el sector privado, a los 6 meses o al año lo echan. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo los mismos políticos de siempre. Entonces, básicamente, decir que es voto bronca, voto, no sé, hartazgo o lo que fuera, es que básicamente los políticos no están reconociendo que son parte del problema y no de la solución. Y es más, de hecho, los problemas que tiene Argentina, en la teoría económica están resueltos. De hecho, yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Es decir, que entiendo cómo se hace para crecer y entiendo cómo se hace para terminar con la inflación. Digo, no soy ningún genio, o sea, básicamente lo que hice fue estudiar y eso ya está plasmado empíricamente. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque hoy la solución está en manos del problema. Es decir, los propios políticos son el problema. ¿Por qué? Porque este sistema que hunde a los argentinos de bien, que nos empobrece, sin embargo a los políticos les van bárbaro. Entonces ellos no quieren cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque implicaría ir contra sus propios intereses. La de ayer es una cifra que marca un piso o un techo para La Libertad Avanza. Porque imagino que vas a tener que ir a buscar más votos para llegar. ¿Imaginás un balotaje? ¿Te imaginás ahí? Nosotros estamos trabajando para ofrecer una alternativa para el país que nos permita salir de esta miseria. Y lo que esperamos es que nos acompañen los votos. Nosotros no creemos que haya un techo en esto. Nosotros creemos que tenemos muchísimo más para crecer. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios como para poder ganar en primera vuelta, y en su defecto estaremos peleando en la segunda vuelta con altas chances de ganar también. ¿Con quién te imaginás en esa segunda vuelta? Hay un dicho que dice que tené cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Así es que sea lo que tenga que ser y ahí veremos qué pasa. Este lunes estás al tanto de los bonos, el dólar y demás. Hay algunos analistas dicen, bueno, lo inesperado del resultado inquietó los mercados. ¿Cómo lo interpretás vos? La verdad es que
esas son interpretaciones que además están teñidas de malintencionalidad política, porque si yo tengo un resultado en el cual los destructores del capital perdieron brutalmente y encima gana un candidato pro mercado, la noticia no es mala, la noticia es buenísima. Ahora, ¿qué es lo que sucede? También es cierto que hay una coalición gobernante que acaba de tener un resultado muy negativo, con el agravante de que el candidato a presidente además es el ministro de Economía y es lo que le da estabilidad política al oficialismo. Por lo tanto, en ese contexto, o sea, la transición es mala y por eso, digamos, los números que uno ve a mercado. Es decir, Rodolfo lo planteó al revés. Si subió el dólar, ¿alguien me puede decir qué culpa tengo yo con la emisión monetaria del Banco Central? Digo, es echarle la culpa al otro, es decir... en este contexto... el problema es que... En este contexto, Javier, y acá hablas del dólar, hoy devaluó el gobierno un 20%, eso va a ir inevitablemente a precios. La inflación es uno de los grandes temas de la Argentina y que afecta fundamentalmente a quien menos tiene, que gasta más de su dinero en comer. ¿Cómo imaginas de acá a octubre, a esa elección clave, la economía y los precios? Bueno, ahí el problema es el siguiente. Lo primero que hay que entender que no es que sube el dólar o suben los precios. Lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, dado lo que se emite, dado lo que emite el Banco Central, dada la caída de la demanda de dinero, eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y que todos los precios expresados en unidades monetarias suban. El dólar es un precio más, como los alimentos, como cualquier otro, lo único que tienen distintas velocidades de ajuste. Entonces, mientras que el gobierno no haga algo para poner las cuentas fiscales en orden, para poner orden en el balance del Banco Central, esta situación va a seguir. Es decir, y si se llega a dar una situación política que se precipita una caída de la demanda de dinero, la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. ¿Ves ese escenario posible? Sí, ese escenario es posible porque hoy Argentina tiene un desequilibrio monetario que es peor que el teníamos en la previa del Rodrigazo, en el 75, y eso implicó, por ejemplo, multiplicar la inflación por 6 y la cantidad de pobres por 5, digamos. Hoy multiplicar la inflación por 6 y sería ir a niveles de inflación del 90% de inicio. Por otra parte, el desequilibrio en el balance del Banco Central es equivalente al que teníamos en la primera mitad del año 89, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Por lo tanto, ese equilibrio es posible, obviamente si hay un shock político muy grande, y la verdad que el oficialismo acaba de recibir un golpe fuerte en las urnas, ¿no? ¿Te llamó Mauricio Macri esta vez? Sí, de hecho, él me llamó y justo cuando me llamó, yo me estaba bañando para salir a la conferencia de prensa y no pude atenderlo, pero me dejó un mensaje. Javier, por último, sé que, y te agradezco el tiempo, criticas mucho lo que vos llamás casta, que interpreto yo, es una forma de ver y actuar y usar a la política por parte de algunos o bastantes dirigentes. ¿Qué respondés vos cuando te dicen que eso está al borde de ser antipolítica? No, que la antipolítica son los políticos castas. Porque el político casta, ¿qué es? Es una persona que toma un conjunto de medidas que sabe que van en contra de los ciudadanos, pero la hace igual para que por beneficio del grupo al que pertenece. Eso es ser casta. Javier, de acá a octubre nos queda mucho tiempo. Te agradecemos estos minutos en este día tan particular para vos y nos encontraremos para hablar de cuestiones más puntuales y planes de gobierno como corresponde de acá a octubre. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Rodolfo, a vos. Abrazo. Javier Milei, en Telefe Noticias.